El pecado tiene que ver con desobedecer. Los niños desobedecen a sus padres. Es un pecado. No creo que tenga que ver con que se les golpee y sobre todo en la cara, donde es una afrenta muy violenta que muchos no logran sanar. Usted sabe que ha sucedido que niños han sido golpeados ferozmente en la cara porque sus padres les han mandado y los han tratado más que como hijos, como sirvientes, como no propios, con mucho machismo. En el caso de las madres, mucho feminismo, mucho autoritarismo. Quizá en aquella época, tan para atrás, la palabra feminismo y machismo no existían, pero la actitud sí existía, el autoritarismo, eso de poder mandar y controlar poder. Entonces, en el caso que mencioné sobre el pecado, sobre Saúl, era recurrir siempre a lo mismo y se termina siendo un hábito. Es una actitud voluntaria en nuestra conducta, que no tiene que pasar. Cuando niño se entiende hasta aprender, pero una vez que hemos entendido tenemos que continuar. Si vamos a estudiar, tenemos que estudiar. Si no le cumplimos la palabra a nuestros padres, eso es pecado. ¿Cuántos jóvenes que hoy ya son adultos y quizá algunos entran hasta ser más que adultos, entran en la tercera edad, quizá no diría la ancianidad, han sido mandados por sus padres a estudiar a la gran ciudad y resulta de que han dilapidado el dinero, no le han dicho la verdad a los padres y eso es pecado. Luego han formado familia y el pecado de la mentira continuó. Actúan, porque la actuación literalmente es una mentira. Si yo estoy siendo un actor y estoy actuando, no es un personaje y no es mi persona. Pero bueno, es una tarea, no es un pecado ser actor. Quiero decir que cuando uno está actuando no es quien es, ni lo que se dice es lo que hace, sino es una actuación. Pero eso es lo que está sucediendo hoy en día. Quienes recurren a la constante actitud de pecar, cuando eso se hace una repetición consciente y constante, ya casi somos actores, las mujeres eran actrices de un personaje que nos hemos hecho. Hemos encajado con el pecado malamente y de esa no podemos. Ya es un patrón de conducta y está tan arraigado, tan encapsulado, tan rígido en nosotros que ya no tenemos reacción. Y tenemos que reaccionar. Tenemos que reaccionar. Tenemos que darnos cuenta que de nosotros vendrán nuestros hijos, nuestros nietos, la generación que viene y necesita un modelo de ejemplo. Usted dirá, bueno, pero se trata de religión. Mire, Dios no es religión. Y la conciencia que el Creador puso en nosotros no tiene por qué ser infringida. No tenemos por qué discrepar y hacer lo que Satanás, a través de la serpiente, le dijo a Eva. No, porque lo que pasa es que él sabe que vas a aprender el bien y el mal, él no quiere que ustedes sean igual que él, y todo es engaño. ¿Se da cuenta? Porque en la vida se está permitido que Satanás nos quiera o nos intente engañar y está en nosotros si deponemos toda actitud de rebeldía o nos plegamos al sí y de repente colaboramos con el pecado. Pecado es pasarse de la raya. Si esto no lo puedo hacer, no lo debo de hacer. Si, y lo digo con toda conciencia tranquila, si usted tiene un hogar y tiene que sostener a la familia, lo tiene que hacer
con fidelidad, con lealtad, con compromiso. Si una de las dos partes no lo hace, usted ha cumplido con su deber. Y si la otra parte termina no acompañándole, bueno, para que eso no vaya de mal en peor y no termine en cuestiones mayores, que hasta disputa por cuestiones de bienes, enojos, donde están los chicos en el medio, la constante violencia, solo porque uno de los dos se le piró el moño, como dicen, y empezó a actuar diferente. Ya no hay lealtad, ya no hay fidelidad, ya no hay estado de conciencia, ya no hay un hilo de conducta. Entonces lo mejor que puede suceder es que se le ponga punto final a la hipocresía. Esto no es pro desvinculación de la familia, no. Cuando una de las dos partes no pone la voluntad, y mucho más como se trata de que Dios unió al hombre y a la mujer para una sana y comprometida convivencia, si no se cumple con eso, no se está cumpliendo con Dios. Entonces, cuando se infringe la ley de Dios, más dentro del matrimonio, si uno lo acepta, termina siendo cómplice. Entonces eso se corta y deparará Dios si uno caminará solo en la vida o tendrá alguien que le acompañe. Mire, a veces estas cosas son muy juzgables y muy condenables. Hay personas que han aguantado hasta morirse en una vida aburrida y monótona. Y esto no es una apología del separatismo. No es así. Aún en la amistad, aún en el trabajo, la esclavitud no debe de existir. El yugo de la mentira sobre el otro no debe de existir. El machismo, que es la demostración más baja que el hombre pueda tener de sometimiento hacia su mujer, hacia sus hijos, hacia el resto de la creación, en el caso del vaso frágil como son las mujeres. El hombre ha cometido muchos errores, pero también errores graves es que la mujer se rebele, como lo hizo la mujer de Job, cuando él se le murieron los hijos, los sirvientes, perdió los bienes, 4 amigos que le juzgan y le condenan, y como si eso fuera poco, que le iba mal y que le caigan los amigos, la mujer le dice: maldice a tu Dios y muérete. Para muchos, la mujer de Job le dio 10 hijos más en el futuro, donde Dios compensó la paciencia y la tolerancia de Job, a pesar de esos golpes que no eran merecidos, pero que sí tenía que ver con un punto débil de Job. Job tenía un punto débil, que era el temor, por eso ofrecía sacrificios de animales, por si sus hijos pecaban, no porque hubiera un pecado evidente. Pero en un momento de la vida, usted sabe que aunque él no fuere culpable, había un punto débil. Así sucede con las personas que tienen miedo. Mire, Job tenía miedo por sus hijos, por eso ofrecía constantemente animales, como era la costumbre de aquel momento. Corderos. El último en la vida, en la historia humana, fue Jesús, el único cordero, para luego no hacerlo más. Ya no hay que sacrificar animales. Pero Job tenía ese punto débil: por si mis hijos pecaren. Mire, en la vida de Job eso le fue un problema y le fue un pecado. Pero los amigos le cayeron, lo condenaron: Dios es bueno, vos sos malo, tú eres lo que no se debe, por eso te ha ido mal. Hasta que la mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete, su esposa. ¿Y quién puede asegurar que los 10 hijos posteriores que él tuvo en recompensa de parte de Dios haya sido de la propia mujer? No hay nada que lo niegue ni que lo afirme. Porque normalmente en aquellos tiempos, cuando la mujer era tajantemente
juiciosa con su marido. Claro, ella también sufrió la pérdida de los 10 hijos, pero que ella levantara la voz y dijera, maldice a tu Dios, se ve que no era el de ella, y muérete. Ella tenía dos cosas con las cuales había cortado con su esposo. Una, que no tenía el mismo Dios, porque ella dice, maldice a tu Dios, no dijo a nuestro Dios. Y la otra es que le deseó la muerte, que se muera, que se rinda, que se entregue. Con ese tipo de expectativa no iba a haber forma posible de que volviera semejante rebeldía, que se volviera de eso, mucho menos en aquella época que era considerada más machista, en algunos casos con antecedentes marcados de una autoridad, no autoritarismo, pero sí una autoridad marcada por el hombre, a la cual Dios estableció, al hombre como cabeza de hogar.